Mi afición por la escritura proviene de mi devoción por mi papá. Yo como escritora no es que me defino como alguien que tenía la pretensión de acceder a la literatura para transformar su sociedad, no, no. Lo mío fue un acercamiento afectivo y una afinidad intelectual con mi padre y también con mi madre, porque nos ponían en contacto con la música clásica, con los espectáculos teatrales. Era un hogar en que ambos eran economistas, mi padre era ingeniero civil, pero había un culto por la actividad artística. Entonces mi llegada es más intuitiva, es ya cuando tengo más edad que empiezo a darme cuenta de que la situación en mi hogar era anómala, era irregular. Mi madre desempeñaba puestos públicos, a veces tenía más prestigio, un salario más elevado que mi padre y eso era tomado como algo normal. Esta anomalía me permitió quizás desarrollar una sensibilidad ante lo que veíamos como normal, que era que la mujer tenía que ser supeditada al varón. Digamos, era muy proclive a una literatura relacionada con la sexualidad y con la sensualidad, en un momento en que Costa Rica tenía una represión sexual muy aldeana, muy pavorosa. Todavía existe, pero realmente no nos damos, los jóvenes no pueden tener conciencia de lo que era en nuestras juventudes, la forma en que éramos educadas las muchachas, nuestra sexualidad sepultada bajo 2 metros de cemento, ¿verdad? Entonces yo quise desafiar esa concepción y por eso esos han sido siempre mis temas recurrentes. Sí, porque es una producción muy intimista desde lo femenino, ¿verdad? Es un sentimiento, o al menos uno revisa tus versos y es un sentimiento que expresa la intimidad de la mujer en el ámbito sexual. Bueno, es cierto, en realidad cuando yo empiezo a escribir, lo que había era una efervescencia política en América Latina, estaban entronizadas las dictaduras más crueles y había una confrontación muy fuerte entre derecha e izquierda y se consideraba que los temas, lógicamente, que debía abordar un escritor tenían que ser de corte político. Ajá. Entonces, la intromisión de una literatura que habla sobre la sexualidad, sobre lo femenino, que intenta replanteárselo, era casi como una cosa, no burguesa, pero casi, ¿no? Yo veía que tan político era poner en el tapete la realidad de la intimidad en el hogar y de la relación hombre-mujer, como tratar de cambiar el mundo desde sus cimientos, desde su fundamento socioeconómico. Yo publico La Estación de Fiebre en 1983, yo tenía 23 años, es un libro de poesía erótica que empecé a escribir cuando tenía 19 y que terminé a los 22. Y sin embargo eso iba aparejado a una posterior militancia mía en los partidos de izquierda. Entonces, la lucha de clases yo la veía no solamente en el contexto de las clases sociales, sino que el hombre podía ser el explotador de la mujer también, o un sistema de pensamiento patriarcal podía y sigue pudiendo manipularnos, reprimirnos a hombres y a mujeres, pero obviamente quien lleva la peor parte es la mujer. Sí, porque en eso que hablas de la lucha de clases y el aporte a la construcción social, los estudios muestran que para la izquierda, o digamos los militantes, los que están en el frente dando la lucha en Centroamérica y en América Latina en general, la mujer tenía la misma función que en cualquier sistema patriarcal. Salvo durante, por ejemplo, la rebelión contra Somoza, en que las mujeres fueron guerrilleras y militantes y expusieron la piel y se expusieron a las balas igual que los compañeros. Y muchas veces en las guerras ocurre que cuando los varones se van de la ciudad, resulta que las mujeres manejan el país perfectamente. Y cuando regresan, de nuevo a la cocina. Es muy importante eso que estás diciendo para las generaciones contemporáneas, porque no visualizan que nuestras generaciones de mujeres fueron generaciones, como hablábamos al inicio, frontera, ¿verdad? Donde ya empezamos a romper los esquemas de nuestras madres y abuelas
pero no nos tocó llegar a las libertades de las jóvenes y los jóvenes en términos general de hoy en día, ¿verdad? Les abrimos la puerta a través de las vanguardias como la tuya, y eso es importante. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, en cómo ubicas tu propia práctica literaria. Tal vez lo que, perdona que interrumpa, lo que más nos oriente es que haga una breve descripción de mi itinerario literario. Yo, Ajá. como decía, empiezo a publicar mis poemas a los 15 años porque era el recuerdito de la fiesta de mis 15 años, que era un rito obligatorio de presentación en Sí. la sociedad. Después, a los 20 años, en 1980, publico con la editorial Costa Rica otro poemario que se llama Poemas para un día cualquiera. Y ya consolido mi meta literaria con La Estación de Fiebre, que como decía, lo publica Educa, luego de ganar un certamen latinoamericano. Un libro de mucha venta porque una muchacha joven como yo me atrevía a hablar sobre la sexualidad, a mencionar las cosas por su nombre y a abocarme a la difícil tarea de mencionar estas partes con palabras que no fueran ni soeces, ni con una aura muy científica. O sea, hablar del cuerpo es difícil en poesía porque hay como una asepsia sexual. Entonces, ¿cómo cargar de erotizar o cargar de una carga afectiva, amorosa la palabra? Y además utilizando un estilo barroco. Y entonces, en un momento en que la poesía era conversacional, yo publico un poemario que habla sobre la sexualidad, pero quizás yo tuve la suerte de poder hablar de forma más directa, quizás lo permitió la Sí, yo diría, no siendo crítica literaria, sino desde mi apreciación, que el uso del lenguaje tuyo es exquisito, en los términos también que estás diciendo, porque las palabras son las apropiadas, ¿verdad? Y oportunas, y además que interpelan, porque siento que a diferencia de la poesía de tus antecesores, es una poesía en la que uno como mujer joven en ese momento se podía ver identificado y que no tenía las palabras para decirlo. Claro, es que la literatura erótica a la que teníamos acceso era cargada de agresividad. Exacto. Complacía únicamente las fantasías masculinas, su Masculina. sensibilidad. Era como que éramos seres pasivos y mudos. Y en el poemario, yo digo, la capacidad de gozo de la mujer es tan fuerte que por eso se le reprime tanto. Y su cuerpo resulta amenazante. Tenemos el clítoris, es el único órgano en el cuerpo humano que está dedicado exclusivamente al placer, solo para eso sirve. Y tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que el pene. El mismo Tiresias, este ser mítico griego que en una parte de su vida fue hombre y en otra parte fue mujer y después volvió a ser hombre, según el mito clásico, a él se le pregunta que quién goza más y él lo dice absolutamente convencido, la mujer. Entonces, quizás esa fuerza de la sexualidad femenina, que además se da el capricho de poder crear a un ser humano, ¿verdad? Tiene esa mágica capacidad, amenaza, da miedo. En el 95 publicó Verbo Madre, que es uno más clandestino, más escondidito, porque solo se hizo una pequeña edición de 1000 ejemplares y no se reeditó. Habla sobre la maternidad, pero sobre el aspecto físico de la maternidad. El embarazo, el parto, el amamantamiento, recuperando la animalidad del hecho. La maternidad, brutalidad del hecho. Bueno, la fuerza del hecho, porque la maternidad siempre la asociamos a la Virgen María, una cuestión sexualmente aséptica, a la relación con el niño ya nacido, una cosa un poquito utópica. Sí, y desligada de su contexto físico. Y no, yo quería hablar de la maternidad no como eso ante lo que nos postramos arrodilladas, sometiéndonos sumisas, postergando nuestras necesidades y deseos, sacrificándonos para que nos amen. No, es la maternidad
como fruto del deseo, como fruto del gozo, y reivindicando pues el rechazo de los varones a participar en el parto, es cómo ese sexo que era mío, esos genitales ahora van a ser utilizados para que salga un niño, qué chocante, o porque esos pechos que eran de mi propiedad, ahora le pertenecen a ese rival que es el bebé. Y además se convierte uno en una mujer pública a la hora de parir, con todos esos espectadores, Ese la auditorio. enfermera, el anestesista, el pediatra, el ginecólogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es un entourage que está allí. Bueno, eso es de comedia, y por Ajá. eso escribí una comedia al Exacto, respecto. por eso quería, porque veo que se liga totalmente a Baby Boom en el Paraíso, ¿verdad? Claro. Bueno, ya que lo mencionaste, en el 84 publico mi primera obra, después de un tallercito que recibimos en el Ministerio de Cultura de la época. Yo tenía 24 años. El vuelo de la grulla es una obrita muy breve, de media hora, un poquito pedestre, un poquito rudimentaria, en que narro la historia que parecerá hoy día completamente inverosímil, pero en el contexto era posible, de una mujer recién casada que quiere trabajar y el marido se lo desea impedir, porque si tiene autonomía económica, tiene autonomía de todo tipo, y al final la suegra se le entroniza en la casa y viene a vivir con ellos dos y ya ni siquiera el espacio doméstico le pertenece. Pero es una historia de muchas mujeres. Claro, tal vez lo que yo me reprocho es que era como un poquito panfletaria, ¿verdad? No le di mucho chance a los latinoamericanos en general. Tenemos una urgencia por decir las cosas que muchas veces pasamos por encima, nos brincamos el aspecto formal, la búsqueda estética, y en realidad sin eso ni siquiera el panfleto tampoco va a ser efectivo. Después entonces sí, ya en el 96 mando Baby Boom en el Paraíso, que es la historia de una mujer desde el momento en que queda embarazada, en que quiere quedar embarazada, hasta el momento del parto, y todas las vicisitudes que afronta, los cambios en su vida de pareja, en su vida sexual, en su vida onírica, en su vida física y en el contexto social. Hablo de cómo en una sociedad que sacraliza la maternidad, supuestamente, también nos llena de zancadillas para vivirla a plenitud, en libertad y sin sufrimiento. Y yo no sabía, ahora lo sé, pero la obra habla sobre la violencia obstétrica. Cuando yo la escribí no se manejaba el término o yo no lo conocía, pero eso es lo que estoy describiendo, esencialmente. Esa obra ganó un premio en España. La Asociación de Directores de Escena de España había convocado a un concurso para dramaturgas iberoamericanas. Yo lo gano, compartido con Yolanda Pallín, una española, se publica el libro y eso fue la maravilla. Porque entonces el libro se distribuyó por toda América Latina, se montó en España varias veces, se ha montado muchísimas veces también aquí en nuestro continente. Y ya eso me dio un espaldarazo total como autora. Es interesante que si uno ve tu trayectoria, la preocupación ha sido la misma, ¿verdad? Cómo ser mujer, ¿verdad? Y como dicen ahora, cómo ser mujer y no morir en el intento, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sentimos nosotras las mujeres y cuáles son nuestras propias expectativas en relación no solo con nuestra familia más inmediata, la madre, el padre, los hijos, sino también en el contexto social? Hombres en Escabeche, por ejemplo, anotando a lo que vos indicás, versa sobre la dificultad de una muchacha para emparejarse, para obtener el amor de un varón, y empieza en forma más arcaica, más primitiva en su propia vida, en la dificultad que tiene la chiquita en obtener la atención del padre. Entonces ahí me meto con la figura del padre y la ausencia emocional que significa para ella. Hablo también del tabú de la pérdida de la virginidad para la mujer, que hoy día es un tema que... No es tema, es un no tema. No es un tema, pero lo que sigue siendo un tema, curiosamente, y lo que ha hecho que se siga montando la obra, incluso aquí en Costa Rica, es que si las mujeres de nuestra generación vivíamos la obligación de llegar vírgenes al matrimonio, era para complacer la necesidad y el deseo del varón. Y hoy día muchas muchachas acceden a una vida sexual
riesgosa o prematura o tal vez o no, no necesariamente emanada de su propio deseo para complacer al varón, que a veces no le entrega ni siquiera un compromiso emocional. Entonces la sexualidad de la muchachita sigue estando condicionada por la necesidad y el deseo del macho y no necesariamente de sí misma. Si las cosas hubieran variado sustancialmente, las muchachas y las mujeres en general sentirían y sentiríamos que tenemos parejas equitativas, respetuosas, solidarias, que nos aman, que comparten con nosotros el trabajo doméstico, las responsabilidades económicas, la crianza de los hijos, pero no es así. Entonces, todavía no. la lamentable vigencia que pueda tener mi obra es que todavía estamos carenciadas, viviendo con el varón como una carencia, como algo que tenemos que alcanzar inevitablemente para definirnos como sujeto, cuando en realidad no tendría que ser así. Sí, pero entonces podríamos decir que tu producción de poesía y la dramaturgia dramatúrgica no están divorciadas. No, salvo por la forma, porque yo he tenido que trabajar comedia, que es tan distinto de una obra lírica, no porque fuera mi deseo, yo hubiera querido escribir unos dramas candentes, pero ¿quién me los iba a montar? Y además yo tenía no solo que montar la obra para satisfacer a la dramaturga, que era yo, sino que tenía que darle de comer a la actriz, que también era yo, y a las 3 hijas que tenía a mi cargo. Entonces, mi táctica, mi poética, digamos, fue definida por el medio. Yo tenía que hacer comedias para que el dueño del teatro, productor y que también normalmente era director teatral, aceptara mi obra porque iba a ser un éxito de taquilla. Y para ello, inevitablemente, tenía que ser comedia. Y por eso mis 2 textos más conocidos son Hombres en Escabeche y Baby Boom en el Paraíso. Volviendo a hilar con lo de el tema recurrente, ¿no? La obsesión de cada escritor, que en mi caso es lo que hemos mencionado, la pareja, la sexualidad, la problemática femenina. Después de Sexus Benedictus, escribo una obra que se publica en forma modesta, pero se publica y gana premio nacional, que es La Loca, en el 2000, creo que es el premio del 2005, pero nadie me la monta. Es un monólogo pequeñito de media hora, entonces tiene la dificultad de que hay que montarlo con otra cosa, que no es comedia realmente. Y creo que mi intención en la obra era retratar a una generación de costarricenses a la que pertenezco, que creímos en la utopía. Creíamos que íbamos a cambiar el mundo a través del socialismo, desafiando la religión, buscando nuevas formas de amor, que el amor libre de los hippies, que la confianza bueno, en el feminismo, que por dichas ha librado las más cruentas guerras sin derramar una gota de sangre, ¿verdad? Es decir, el feminismo que nos ha dejado muchas valiosas conquistas, aunque hoy día la gente no las aprecie, el que seas académica y el que podamos controlar la fertilidad, tener acceso a un trabajo. Hoy día nadie lucharía contra eso, pero sí se dan el lujo de despotricar contra el feminismo y no ver todo lo que se ha avanzado. Sí. La escribí también porque tenía 40 años en el momento, o 40 y pocos, y quería actuarla. Como no lo pude hacer, esta obra, que también es un homenaje a las abuelas, porque se habla de la vejez y de estas mujeres latinoamericanas, muchas veces ni siquiera instruidas, pero que sostienen sobre sus hombros las familias y el primer escaño de la economía de un país. Esta obra, que es este homenaje, cuando ya estaba por cumplir los 60, me llaman del Teatro Expresivo y con una gran generosidad me ofrecen montarla y se estrenó precisamente, y también la hice yo. Con todo descaro a pesar de mi edad, pero funcionó bien y pues es un recuento de pérdidas, pero también un recuento de todas aquellas conquistas que te permiten resurgir como el ave fénix. Es un canto a la resiliencia y es un canto a la resiliencia femenina. En el 2014 estreno una obra que se llama Virus, Ajá. que también había sido escrita pues
para darle trabajo a la dramaturga, dándole trabajo a la actriz. Es un unipersonal y que supuestamente habla sobre el virus de papiloma. Otra vez el cuerpo, otra vez la sexualidad, pero que en el fondo de lo que trataba de hablar era del conflicto entre madres e hijas adolescentes. Yo creo que más bien ese es el meollo. Otra vez el asunto de la maternidad. A veces es como gozo, otras veces es como conflicto. Y claro, había un guiño a mí misma, es una obra muy personal porque yo perdí a mi madre a los 26 años y quizás yo como actriz también quería tener una especie de catarsis personal, como permitirme vivir ese dolor en escena. ¿Qué sentís vos que es tu aporte al campo cultural costarricense? Mi concepción del arte es que sí es una herramienta útil para cambiar la realidad, ¿verdad? Porque hay quien sostiene que pues simplemente es un ejercicio estético, que lo que debe procurar es la creación de belleza. Pero yo sí creo que el arte puede vehicular ideas, afectando al corazón, llegar a la razón y modificar, sensibilizar al espectador para que seamos capaces de construir un mundo más feliz. Entonces, en mi literatura, mi aporte habría sido, digamos, que todas aquellas cosas que vemos como normales y naturales pertenecen a un orden social que oprime y reprime a la mujer y específicamente en lo que tiene que ver con su vida privada y su sexualidad. No es que no haya sido dicho, pero en el contexto costarricense lo dije de tal forma que siento que permeó a la gente. Y toqué un tema en un momento en que no se tocaba y lo hice en forma que pudo haber sido eficaz. Mi intento es que también tuviera un nivel de búsqueda estética que le permita sobrevivir en el tiempo, no solamente cuando ya tú estés sobrepasado, quizás se preserve el amor, por ejemplo, que puede haber la carga de amor que puede haber en la estación de fiebre, algo que no va a perecer, que no va a morir, que es el deseo del uno por el otro, el amor, y uno pequeñito, pero que es grande también. He tenido la felicidad de haber escrito para mi país y ver que eso que creí que era tan puntual, tan pertinente, tan estrictamente para Costa Rica, ha tenido eco fuera de nuestras fronteras. Entonces, ese es como la mayor gratificación, que lo que dije para mis coterráneos tuvo eco y resonancia afuera.